Hola, muy buenas noches. Este es un video para el curso de Cosmogonías y Productividad. En este caso, pues vamos a hablar de las problemáticas que existe de la explotación agroindustrial que se da en las zonas o en las regiones del país por la problemática que se ha presentado en Colombia. En este caso, pues es el abandono estatal que pues ha sido producido por una serie de conceptos de desarrollo mal entendidos o mal interpretados o también mal usados en Colombia. En este caso, pues entraría el tema del enfoque de la modernización, el enfoque de la dependencia, los criterios del consenso de Washington y pues toda una serie de criterios y adaptaciones que se han dado en el país que pues nunca le han dado un reconocimiento a los campesinos como sujetos políticos, nunca se les ha dado un reconocimiento real a los indígenas, real a los afrodescendientes, en términos de que puedan tener acceso a la tierra, en términos de que puedan realmente explotar sus territorios con facilidad y que sean reconocidos en materia internacional y que sean reconocidos por el mismo Estado para negociar y para empezar a pensarse un poco más allá de las problemáticas que siempre establece el Estado. Por un lado, pues entonces tenemos este modelo centro-periferia, donde pues en la periferia es donde terminan ubicados los campesinos, terminan ubicados los afrodescendientes y terminan ubicados los indígenas. Obviamente los indígenas tienen una serie de ventajas más grandes que pues las comunidades afro o que los campesinos, ya que pues cuentan con unos resguardos que tienen sus propias autonomías y sus propias autoridades, que en muchas ocasiones pues terminan siendo violados por el Estado. La pobreza se ha sentido muy bien en las áreas rurales, el no reconocimiento de esa labor digna que tienen los campesinos, de su participación en la agricultura, en la sacada de productos, se ve esa irresponsabilidad y ese abandono del Estado en que no hay vías terciarias, no hay de dónde sacar esos productos para venderlos y cuando los pueden sacar no se les pagan dignamente. Entonces no hay un reconocimiento digno a eso y nos lleva a pensarnos que sí es necesaria una reforma integral o como sucedió en Cuba, una reforma rural revolucionaria que conlleve darle una significancia y una dignificación al campesino y pues a las comunidades que pues están siendo o se están exponiendo pues a todas estas problemáticas de abandono. Seguido a esto, pues el abandono conlleva que pues había unos rivales o había una serie de ideologías que pues también parten de estos enfoques de la modernización y dependencia. Obviamente pues cuando se da la Revolución Cubana, la Unión Soviética también se preocupa por empezar a generar su hegemonía en el resto del mundo y pues se genera la ideología socialista y comunista que pues en Colombia pues se viene representando por las guerrillas que nacen. Entonces nace la FARC, nace el ELN, nace el EPL y estos empiezan a irse hacia los territorios que habían sido abandonados por el Estado por años. Entonces estas regiones, en el caso de norte de Santander, que es en el territorio donde yo me encuentro, está la región del Catatumbo, que pues ha sido bastante abandonada por el Estado y solo entra el Estado para militarizar y para controlar zonas de explotación, en este caso de explotación petrolera, porque es su único interés, y también ha ejercido un poder de control sobre los resguardos de los barí o sobre el control de la comunidad barí para que ellos no intervengan en esta explotación que se hace de los petróleos en este territorio. A su vez, pues estas guerrillas en los años 80 y 90 pues llegan a hacer un control territorial, empiezan a ejercer su soberanía sobre los ciudadanos, empiezan a ejercer política y empiezan a vender su ideología política y conforman una serie de grupos sociales de trasfondo pues en esa misma formación que son colectivos y que empiezan a repensarse un poquito la situación de la región. Y esto pues se ha representado en muchos lugares de Colombia, sea en Arauca, sea en el Chocó, sea en el Cauca, sea en Nariño y pues bueno, entre otras muchas regiones del país. Bien, ¿qué sucede acá? Que entonces entre los años 80 y 90 se da un proceso bastante importante para el país, que es la llegada del narcotráfico y la llegada de los cultivos de coca. No solo la minería, porque la minería sí se produce en el Chocó y se produce en otras regiones, que es importante obviamente y que también transgrede o agrede a las comunidades indígenas, a los afros y a los campesinos por las imposiciones que vienen con el tema de la minería. Pero en este caso pues me voy a referir un poco más al narcotráfico porque el narcotráfico se ha convertido en esa economía que sustenta gran parte del potencial armado que tienen estos grupos, ya sean de los grupos revolucionarios o sea las guerrillas o
de los grupos paramilitares que en teoría nacían para hacer una contrarrevolución, pero entraron a controlar estos cultivos. Bueno, la problemática de los cultivos. Entra entonces esa agroindustria del narcotráfico y la siembra de coca, arrojan una gran cantidad de químicos para potenciar la producción de estas matas y poder empezar a elaborar la base de coca. Esto también hace que pues una serie de insumos lleguen a los territorios y se empiecen a usar para la transformación y producción de la coca. Bien, esto produce pues una economía, se le paga a los campesinos un cierto porcentaje, no es gran ganancia, las guerrillas también se quedan con una cuota, pero tampoco es gran ganancia, y los narcotraficantes que la llevan al extranjero y pues obviamente realizan sus prácticas económicas afuera y pues terminan beneficiándose más que lo que se está beneficiando las comunidades donde se dan este tipo de actividades. Una problemática o otra problemática, aparte de que no se les paga dignamente, es la llegada del glifosato y el uso de la erradicación manual. Entonces empieza a haber un choque cultural, se daña la biodiversidad por el tema de que vamos a deforestar para poder sembrar coca, arrojamos glifosato que llega también a los ríos y empieza a destruir nuestra biodiversidad y empieza a destruir la biodiversidad de las comunidades. Hay un choque y una transformación de las culturas porque ya no es lo mismo ser un campesino, sino que tiene que estar dependiente al tema de la coca y pues eso empieza a generar una serie de problemáticas. Luego, cuando se dan los choques entre los 90s y inicios de este siglo, entre paramilitares y guerrillas, empieza a haber pues obviamente una erradicación de las asociaciones o de los colectivos que pensaban políticamente a favor de ciertas políticas sociales y pues en la búsqueda de guerrilleros y en la búsqueda de la erradicación de revolucionarios, pues se da un conflicto, se dan asesinatos, se dan masacres y entran a controlar ahora este negocio, pues ciertos grupos, otros grupos armados, en este caso el paramilitarismo y los residuales de lo que resale del proceso de paz, que pues son las disidencias de la FARC, y pues otros grupos ilegales, pues más ligados a las bandas criminales y otros. Bien, esto se da en el proceso del Catatumbo, esto empieza a suceder allá, y pues el Estado, ¿qué hace? El Estado militariza todo, pero el Estado militariza y no da garantía realmente a controlar y a salvar la biodiversidad, a salvaguardar las culturas que allí se encuentran, sino que parece que también fuera un garante de que se estuvieran dando esas situaciones y pues bueno, no termina solucionando ninguna de las problemáticas y pues el Estado es parecer bastante nulo. Y esto pues se replica en regiones como en el Chocó, donde se viene dando la minería y donde se viene contribuyendo pues a que entes externos a través de los grupos armados pues hagan control territorial y pues realicen la explotación de ciertos minerales. Bien, estas son ya todas las problemáticas, iremos ya a hablar un poquito de unas soluciones, una solución muy controversial y sustituta al negocio de las drogas, al negocio de la cocaína, puede ser la legalización de la marihuana como una alternativa que se pueda llevar a los campesinos y que se les dé a los campesinos también ese reconocimiento, pero tendríamos que hablar de una reforma, de esa misma reforma integral o esa misma reforma rural revolucionaria que se pueda dar en Colombia y no en términos revolucionarios, puede ser una reforma rural integral donde pues metamos a todos en la colada y empecemos a darle soluciones a las problemáticas en Colombia. Entonces, a raíz de esto, pues, se den también esas discusiones de una legalización de la marihuana o se den unas discusiones de la legalización de la cocaína, que en últimas podríamos innovar y podríamos empezar a utilizar los conocimientos de los indígenas con la chagra, los conocimientos del campesino que se utilizan en Cuba o los conocimientos de los ancestrales de los afro para poder mejorar los procedimientos de producción y de esta agroindustria que se da ahí y que ya no sea tanto agroindustrial, sino que se divida entre los campesinos para poder realizar una transformación. Y en últimas, pues, esto generaría tanto ingresos económicos, podríamos salvaguardar un poquito la biodiversidad, y no digo un poquito, se podría salvaguardar un poco más de lo que muchos imaginan, evitando arrojar glifosato, cambiar pues obviamente el uso de agroquímicos y cambiar pues muchos mecanismos que se utilizan para eso. Sumado a esto, podríamos empezar a eventualmente hablar de que los campesinos se empoderan de los territorios, de que los campesinos empiezan a generar una nueva cultura, pero una cultura que no atente con sus tradiciones, sino que empiece a generar bueno, que se realice una retoma de estas tradiciones y que con eso lleguemos a una transformación del país. Un dato adicional para la clase y pues para la discusión
de este tema de la legalización de la cocaína y del reconocimiento como sujetos políticos a los campesinos, sería hablar de la propuesta del senador Iván Marulanda del Partido Verde, que tiene esta propuesta de la legalización de la cocaína, o de la propuesta del senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo, que pues propone que se le dé un reconocimiento al campesino como sujeto de derechos y sujeto político, para que se le dé una dignificación a su labor. Entonces sería bastante importante y pues que se discutiera pues en la academia. Y pues nada, muchas gracias.